Parte 1. La puerta entreabierta. La cena de aniversario. Música de piano suave y melancólica que se detiene abruptamente. El silencio en la cumbre de Madrid. Las palabras no dichas. La puerta de caoba estaba entornada. El pasillo del piso 28 de la Torre Picasso, habitualmente silencioso a estas horas, parecía contener la respiración junto a ella. Las manos de Amelia temblaban mientras sujetaba la bolsa isotérmica. Había elegido la comida favorita de su marido, tartar de solomillo del pequeño bistró francés que él frecuentaba en su juventud. 5 años de matrimonio, una celebración íntima, sin grandes pretensiones, solo para 2 compañeros de vida. O al menos, eso era lo que ella creía. El sonido amortiguado de una risa de mujer la hizo detenerse en seco. Reconoció esa risa, aguda, un poco vanidosa, estudiada. Era Clara Vega, la joven becaria de comunicaciones, con esos ojos que siempre se demoraban demasiado en los trajes de Javier. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero, aún así, dio 2 pasos más. Con la punta de los dedos, empujó la puerta 1 centímetro más. La cruda verdad de Te vi. La rendija reveló más de lo que cualquier grito jamás podría haber hecho. Clara estaba frente a él. Las manos de Javier, que tantas veces habían sostenido las de Amelia en momentos de miedo, ahora estaban en la cintura de la otra mujer. Su sonrisa era la misma, dulce y encantadora, pero en ese contexto parecía una máscara cruel. El sonido de un beso ahogado resonó como una bofetada en el corazón de Amelia. Ella no lloró. Se quedó allí por un instante eterno, sintiendo que el suelo cedía bajo sus pies. La visión se le nubló, no por las lágrimas, sino por la incredulidad, como si fuera una escena de la que no formaba parte, una telenovela barata que usaba por error los rostros de aquellos que amaba. Con un movimiento deliberado, cerró la puerta con un golpe seco y firme. El silencio que siguió fue casi religioso. Javier la vio. Su cuerpo se congeló. Clara se apartó, confundida, ajustándose la blusa. Amelia no gritó. Simplemente caminó hacia la mesa de cristal. Colocó la bolsa isotérmica en el suelo y con una voz grave pero afilada como un cuchillo, pronunció una frase lapidaria. Te vi. La frase quedó suspendida en el aire como un lamento mudo. No hubo escándalo, ni llanto, solo un tono de finalidad, de adiós absoluto. Javier se levantó, con la boca abierta, buscando palabras que ni siquiera sabía por dónde empezar. Pero Amelia ya le había dado la espalda. El sonido de la puerta cerrándose tras ella fue más ruidoso que cualquier discusión. El peso del silencio y la tarjeta. En el pasillo, el mundo se sentía extraño, fuera de lugar. Amelia caminó mecánicamente hacia el ascensor. Sus dedos temblaban al presionar el botón, pero su rostro se mantuvo sereno. No por paz, sino por parálisis. Sola en el ascensor, finalmente se permitió que una sola lágrima se deslizara por su mejilla. Una sola, suficiente para confirmar que había sido real, que existía una vida antes de este momento. Y ahora, otra después. En la calle, la ciudad seguía viva, pero para ella, todo parecía distante. La noche se había tragado todo. Javier permaneció inmóvil. La sala de juntas, antes tan familiar, se sentía ahora como el escenario de una tragedia. Clara, avergonzada e incómoda, recogió sus cosas a toda prisa y se fue sin decir palabra. La cena de aniversario yacía en el suelo. El aroma de la comida francesa casera inundó la habitación con cruel ironía. Javier se acercó lentamente. Abrió la bolsa. El tartar de solomillo estaba perfectamente empacado, acompañado de una servilleta cuidadosamente doblada. Dentro,
Una pequeña tarjeta con la caligrafía de Amelia decía: «Por otros 5 años, y todos los que sigan». Las palabras le golpearon más fuerte que cualquier acusación. Se sentó en la mesa, mirando la comida como una ofrenda de otro tiempo, de otra vida. Trató de imaginar lo que ella había sentido al verlo con otra mujer. No solo la traición física, sino la destrucción de toda una historia que habían construido con tanto cuidado. El arrepentimiento fue tan físico como psicológico. Javier siempre había creído que podía controlarlo todo. Pero esa noche no se fue a casa. Se quedó allí, sentado en la oficina en la oscuridad. El silencio que Amelia había dejado era más ensordecedor que cualquier ruido. Aquí empieza el drama. Javier lo ha perdido todo en un instante. ¿Qué crees que sintió al ver esa tarjeta? ¿Crees que el dolor por el engaño físico fue más grande que el dolor por la ausencia emocional de Javier durante años? Deja tu comentario con tu predicción. ¿Crees que Javier se derrumbará o intentará recuperar a Amelia? Suscríbete para no perderte la parte 2, donde veremos el colapso del magnate y el sorprendente descubrimiento de Amelia. ¡Excelente! Ahora exploraremos la devastación de Javier, la silenciosa resurrección de Amelia y la verdad oculta que lo cambiará todo. Parte 2. El vacío del magnate y el colapso silencioso. Música de tensión psicológica, con un tono melancólico. La armadura rota del CEO. Al amanecer, Javier se dirigió a casa. Cada rincón del apartamento de lujo en Madrid parecía habitado por Amelia. Los libros en la estantería, el suave aroma de su perfume, el cojín que ella siempre abrazaba. Pero lo más devastador era el vacío. Sus maletas ya no estaban, ni una sola nota de despedida. Solo la ausencia y el silencio, gritando. Llamó docenas de veces, envió mensajes, correos, súplicas. Intentó buscarla en sus lugares habituales, la cafetería favorita, la librería donde pasaba horas. Nada. Era como si Amelia se hubiera evaporado, dejando solo las huellas del dolor. La comprensión llegó por etapas, como una demolición lenta. Primero, la pérdida. Luego, la culpa. Y finalmente, el reconocimiento de algo que había evitado durante años. Él era el problema, no solo por la traición, sino por todos los momentos anteriores en los que se había mantenido en silencio, distanciado y construido muros a su alrededor, dejando a Amelia llamar desde fuera hasta que se cansó. ¡Piénsalo! La traición fue con Clara, pero Amelia se fue por el silencio. ¿Crees que Javier era consciente de que su ausencia emocional hacía más daño que cualquier infidelidad física? Déjanos tu opinión en los comentarios. El chico inseguro de Valladolid. Para entender la magnitud del fallo de Javier, hay que volver al hombre detrás del magnate. Antes de ser Javier Foster, el CEO de las portadas de Expansión, era solo un chico tranquilo de un pueblo de Valladolid. Su padre, un ingeniero rígido y metódico, esperaba la excelencia en todo. Su madre, una socialité elegante, vivía por las apariencias. Desde joven, Javier entendió que el amor en su casa venía con condiciones. Notas impecables, postura inquebrantable y emociones contenidas. Las pocas veces que intentó expresar tristeza, se encontró con frases como: «Los hombres no lloran» o «Tienes que ser fuerte». Así que aprendió a silenciar lo que sentía y a ponerse la armadura de la perfección. En la universidad, fundó su primera empresa de hoteles boutique y en 3 años construyó un imperio con precisión quirúrgica. La prensa lo llamó el arquitecto del lujo. Se decía que no tenía tiempo para distracciones ni sentimientos. La verdad era que, cuanto más crecía profesionalmente, más se distanciaba de cualquier conexión real. Al casarse con Amelia,
Javier creyó que podía ser el hombre que ella veía en él, pero no sabía cómo ser vulnerable. Estaba tan acostumbrado a mantener la fachada que no aprendió a estar verdaderamente presente. Lo que pocos sabían era que Javier vivía con miedo a ser descubierto como insuficiente. El síndrome del impostor lo carcomía, no por sus negocios, sino por sus sentimientos. El abismo del silencio. La brecha entre ellos no se abrió con la traición, se cavó poco a poco, por las noches que dormían juntos sin tocarse, por las cenas donde sus ojos no se encontraban, por las sonrisas que servían más al protocolo que al afecto. Amelia a veces le dejaba notas. «Te extraño. Soñé contigo anoche. Quiero hablar». Javier las leía, pero rara vez respondía. Creía que los gestos no requerían palabras, que su presencia física era suficiente. No entendía que el amor vive de la escucha, del intercambio, del cuidado activo. Y así, la intimidad murió. Se convirtieron en compañeros de agenda y cómplices de compromisos sociales, pero extraños en su propia casa. Javier eligió el silencio por miedo a parecer débil. Pero lo que no dijo: «Lo siento, estoy perdido, te necesito», fue exactamente lo que lo destruyó todo. Y ahora, con Amelia desaparecida, él tendría que enfrentar por primera vez la pregunta: ¿quién era él realmente, sin las máscaras ni las brechas silenciosas? Parte 3. La reconstrucción en Cadaqués y 2 milagros. Música suave y esperanzadora, con sonidos de olas lejanas. El mar y los 2 positivos. Fue una mañana de náuseas persistentes, lo que llevó a Amelia a tomar la prueba. Estaba alojada en un pequeño hotel en las afueras de Barcelona, lejos de su familia, amigos y cualquier rastro que pudiera llevar a Javier. La fatiga, los mareos, la aversión repentina al café, todo cuadraba. La confirmación llegó como un golpe seco en el estómago. Embarazada, y no de 1, sino de 2. Mellizos, sentada en el frío suelo del baño, sosteniendo la prueba positiva entre sus manos temblorosas. Amelia sintió que el mundo giraba. Una parte de ella quería correr. Otra parte, más herida, susurraba que esta era la oportunidad perfecta para la venganza. Obligar a Javier a enfrentar la consecuencia de lo que destruyó. Pero la voz más clara de todas era la que clamaba por protección, por esos 2 pequeños lazos que crecían dentro de ella. Ella no quería que sus hijos fueran utilizados como instrumentos de dolor. Quería que vinieran al mundo libres de la sombra de la traición. Amelia se hizo una promesa. Criaría a estos niños sola, con dignidad y verdad. El refugio del artista. Amelia regresó a un encantador pueblo costero en Cadaqués, en la costa de Cataluña, donde había pasado un verano años atrás. Era un lugar tranquilo, artístico y lleno de color, donde el tiempo parecía moverse de otra manera. Alquiló una sencilla casa con grandes ventanales y paredes blancas. Lejos del lujo, encontró espacio para respirar. Sus días se dividieron entre caminatas ligeras al amanecer, el mercado local y, sobre todo, la escritura. Comenzó un diario donde registraba todo: sus miedos, sus sueños, sus promesas. Cada palabra era una forma de coser de nuevo los pedazos rotos. En una tarde de lluvia, sin advertencia, la escritura regresó. No como una historia, sino como una confesión íntima, un rescate. Durante los meses siguientes escribió todos los días. Sus palabras ya no eran controladas, salían crudas, a veces fieras, pero siempre verdaderas. Estaba escribiendo su dolor, sí, pero también su reconstrucción. La ecografía que confirmó el género, 2 niños.
Fue uno de los momentos más intensos y silenciosos de su vida. No hubo aplausos, ni manos que sostener, pero había una paz diferente. La certeza de que, incluso sola, ella era suficiente. Su vientre crecía, y con él, una nueva Amelia, más fuerte, más selectiva y más enfocada. La mujer que había sido una sombra en la vida de un hombre poderoso se convirtió en su propia luz. Hablemos de decisiones. Si fueras Amelia, ¿habrías usado el embarazo como venganza para obligar a Javier a volver? ¿O crees que su elección de dignidad y silencio fue el golpe más fuerte que pudo darle? Tu punto de vista importa. Déjanos tu comentario. Parte 4. El libro prohibido y la ruina total. Música dramática y oscura. La tensión regresa. La caída del magnate. Mientras Amelia renacía en silencio, Javier se desmoronaba en el ruido. En los meses posteriores a su partida, su vida se transformó en una sucesión de decisiones erráticas y un descenso gradual al caos. Perdió el control del imperio que construyó. Los socios, antes leales, cuestionaron su liderazgo. Aparecía en eventos sociales con sonrisas falsas y una copa en la mano. El alcohol se convirtió en un refugio constante. No quería lástima, y con su constante negación y su incapacidad para pedir ayuda, repelió a todos los que intentaron intervenir. Se mudó a hoteles de lujo, cambiando de habitación frecuentemente, como si huyera de sí mismo. El ático que compartió con Amelia fue puesto a la venta y nunca regresó. Arrojó todo lo que ella había elegido, creyendo que al deshacerse de los objetos, se desharía de la culpa. Pero fue todo lo contrario. Cada objeto quemado dejaba un agujero más grande. Javier evitaba los espejos. La imagen que veía reflejada era grotesca. Ojos rojos, barba descuidada. La prensa fue implacable, publicando titulares sobre su caída meteórica y su locura tras el desamor. Una noche, en un hotel, se despertó con el sonido de un cristal rompiéndose. Cayó al suelo, probando el sabor metálico de la sangre y el salado de las lágrimas. Por primera vez, lloró sin reservas, no por lo que había perdido, sino por lo que se había convertido. Entendió que no fue Amelia quien lo abandonó. Él se había abandonado a sí mismo mucho antes. El libro de la verdad desnuda. Pasó otro año. Una mañana, en el aeropuerto de Barcelona, Javier entró en una librería, buscando cualquier distracción. Sus dedos se deslizaron sin rumbo por los lomos de los libros, hasta que se detuvo. Congelado frente a una portada simple, pero con un título que parecía gritarle: Las lágrimas que no cayeron. El nombre de la autora, A. Miller, fue un golpe seco en el estómago. Sabía que era ella. Amelia compró el libro y abordó el avión. Durante el vuelo, no pudo apartar los ojos de las palabras. La narrativa era cruda, honesta, emocionalmente devastadora. Era como espiar un diario sagrado. Amelia hablaba de una mujer enamorada de un hombre emocionalmente ausente, de la soledad de amar en silencio, del trauma de la traición y de la fuerza que nace cuando todo se desmorona. Página tras página, Javier se reconoció a sí mismo, no solo como un personaje, sino como el antagonista. El verdadero villano, se dio cuenta con horror, no era el acto físico, sino la negligencia emocional, el sutil egoísmo, el orgullo camuflado de racionalidad. El fragmento que más lo destrozó fue donde Amelia describió que su amor por él ya no era esperanza, sino resistencia. Todavía lo amaba, pero amar a alguien que no te ve, que no te escucha, que le teme a su propia alma, es como amar a una estatua.
fría, hermosa, pero incapaz de abrazarte. Javier cerró el libro con lágrimas silenciosas. Por primera vez, no se sintió traicionado por ser expuesto. Se sintió desnudo ante su propia verdad. Aterrizó y no pudo ir a la reunión de negocios. Tomó el primer vuelo de regreso a Madrid, se encerró en un hotel y releyó el libro, tomando notas, como si estudiara un mapa para encontrar el camino de regreso a sí mismo. Comprendió. El dolor que causamos a otros a menudo proviene de la cobardía de no enfrentar nuestro propio dolor. Parte 5. Los hijos silenciosos y la segunda oportunidad. Música de tensión aliviada, con un tono esperanzador. El encuentro en el porche de Galicia. Después de semanas de investigación discreta, Javier supo dónde vivía Amelia, aquel encantador pueblo costero de Cadaqués. Con la barba afeitada y una ansiedad infantil en el pecho, condujo hasta allí. No esperaba una reconciliación. Esperaba, quizás, la oportunidad de mostrar que ya no era el hombre que la había lastimado. Aparcó frente a una modesta casa con fachada blanca y ventanas azules. Era simple, pero vibraba con presencia. Dudó, pero la puerta se abrió. Amelia apareció en el umbral. Sus ojos, por un breve momento, se abrieron de asombro, pero luego se estrecharon ligeramente, como reconociendo no al hombre, sino la historia que él traía. Se cruzó de brazos, esperando. «Leí tu libro», dijo finalmente Javier con voz ronca. «Cada palabra, y no vine a pedirte que me perdones. Vine a darte las gracias por mostrarme quién era yo». Amelia escuchó en silencio. Las lágrimas llenaron sus ojos, pero no cayeron. El silencio entre ellos era denso, pero ya no destructivo. Era el silencio de quien ha sobrevivido a lo peor. Finalmente, ella habló. «¿Viniste por ti o por ellos?» Javier frunció el ceño, confundido. En ese momento, dos voces infantiles resonaron desde dentro de la casa. Mellizos. Ethan y Noah. Corrieron hacia la puerta, abrazando las piernas de su madre. El mundo se detuvo para Javier. Allí estaban, sus hijos, vivos, hermosos. Amelia se arrodilló, acarició el cabello de cada niño y se puso de pie con firmeza. «Ellos son Ethan y Noah, y antes de que digas nada, voy a ser clara. Ellos no necesitan un padre a medias. Si quieres conocerlos, tendrás que demostrar ante ti mismo que eres digno». Javier, con los ojos llorosos y la voz atrapada en la garganta, solo pudo asentir. No había redención fácil. No había atajos. La construcción lenta de la confianza. Así comenzó el segundo cambio de vida de Javier. Dejó atrás la ciudad, vendió lo que quedaba de su vida de lujo y se instaló en una sencilla posada en las afueras del pueblo. Amelia le permitió un contacto gradual. Al principio, lo observó. Él empezó a buscar trabajos humildes en la comunidad. Ayudó en un jardín, cargó cajas en una biblioteca. Nadie allí lo conocía como el magnate. Aquí, solo era Javier, y eso lo desorientó y lo liberó. Se dedicó a la terapia y la introspección. Escribió cartas que nunca envió. Fui ausente porque pensé que la presencia era rendición. Pero la rendición requiere coraje, y yo nunca lo tuve. En las visitas con los niños, Noah, el más abierto, le preguntó directamente: «¿Por qué te fuiste? ¿Vas a desaparecer otra vez? ¿Sabes jugar o tenemos que enseñarte?» Javier respondió con calma, tragando su incomodidad, pero nunca mintiendo. Ethan, el más reservado, fue más resistente. Simplemente observaba. La conexión con él llegó con la presencia silenciosa. Un domingo, Javier se sentó junto a él, dibujando, y confesó:
Cuando era niño, también me daba miedo ensuciarme. Mi padre decía que era de débiles. Ethan lo miró, y por primera vez tocó la tierra con sus propios dedos. Un pequeño gesto de confianza. Javier aprendió que amar no se trata de impresionar. Se trata de persistir. No se trata de dar discursos. Se trata de estar allí, todos los días, incluso cuando no te lo piden. El arte de la presencia cotidiana. Javier se convirtió en el padre que hacía el desayuno de avena favorito de Noah y la salsa de tomate suave que Ethan comía sin quejarse. Él era quien los llevaba al colegio, quien empacaba sus almuerzos. Con Amelia, la relación se volvió respetuosa y hermosa en su nueva forma. Él no forzó conversaciones ni intentó rescatar el pasado. Simplemente la ayudó. Lavó los platos, arregló la puerta chirriante. Se quedó con los niños cuando ella asistía a sus eventos literarios. Una noche, Amelia regresó de una lectura y encontró a Javier en la sala, leyendo un cuento a Ethan y Noah, usando voces diferentes y riendo a carcajadas. Ella se quedó en el umbral. Le dolía el corazón, no de dolor, sino de dulce nostalgia. Él estaba allí, de verdad, y no por ella, sino por sus hijos, por sí mismo. Javier ya no buscaba una recompensa. Él estaba allí, y eso era amor en su forma más concreta. Parte 6. Las palabras que faltaron y el cierre. Música emotiva y reflexiva. Se mezclan imágenes del mar y la casa. La última confesión. Amelia y Javier caminaron lentamente hacia el perdón, no regresando a lo que fueron, sino construyendo algo nuevo y honesto. Una mañana, bajo un cielo despejado, Javier supo que era el momento de decir lo que nunca tuvo el coraje de decir. No había un discurso ensayado, solo su vulnerabilidad sincera. Pasé toda mi vida huyendo de las palabras, dijo Javier, mirando hacia adelante. Aprendí que sentir era una debilidad. Me quedé en silencio cuando te vi llorar, cuando me pediste sin palabras que estuviera verdaderamente allí. Me escondí detrás del trabajo, detrás de los números y detrás de la máscara de un hombre exitoso. Y al final, perdí todo lo que importaba. Amelia no lo interrumpió. Sus ojos, fijos en él, estaban atentos. Te fui infiel. Sí, continuó. Pero antes de eso, te lastimé cada día que me negué a verte. Te negué no con palabras, sino con ausencia. Y hoy entiendo que eso fue peor que cualquier error físico. Hizo una pausa y la enfrentó. Te amé, a mi manera equivocada, torpe y temerosa. Y solo ahora entiendo cuánto coraje requiere el amor verdadero. Perdóname, no por mí, sino por ti, para que no tengas que cargar con esto más. Los ojos de Amelia se llenaron de lágrimas, pero no cayeron. Esas palabras, las que nunca dijo y que ella había dejado de esperar, tenían un peso liberador. No prometían un regreso, sino que cerraban un ciclo. Gracias por decirlas ahora, respondió ella con una voz serena. Incluso si es tarde, todavía tienen valor. Ella lo miró con aceptación. Quizás no seremos lo que fuimos, pero tal vez, solo tal vez, podamos descubrir quiénes podemos ser ahora, sin prisa, sin ataduras. Javier sonrió por primera vez sin culpa, una sonrisa limpia, el destino escrito. Amelia y Javier nunca volvieron a ser pareja, pero el amor entre ellos se transformó en una asociación profunda y sin prisas. Ella continuó su exitosa carrera como escritora, y él abrió una pequeña consultoría ética en el pueblo, utilizando su experiencia para ayudar a pequeñas empresas. Un día, Noah preguntó, «Mami, ¿por qué no vivimos todos en la misma casita?» Amelia sonrió y miró a Javier, que estaba construyendo una casa de juegos con Ethan.
Porque la cosa más importante que aprendimos, mi amor, es que una familia no vive bajo el mismo techo. Vive en el mismo corazón. Y tu papá, por fin, está aquí. La historia de Amelia y Javier se convirtió en el legado de Ethan y Noah. Una prueba de que incluso después de la ruina total, el amor, cuando es honesto, siempre encuentra un camino para empezar de nuevo. Hemos llegado al final de esta conmovedora saga. ¿Qué piensas del cierre? ¿Crees que Amelia tomó la decisión correcta al no regresar como esposa, sino como co-parent y amiga? Déjanos tu reflexión final. Gracias por acompañarnos en este largo y transformador viaje. Si esta historia de segundas oportunidades y palabras no dichas te llegó al alma, comparte y suscríbete para el próximo drama. Magnífico. Es un placer seguir escribiendo esta profunda saga. Si bien la relación personal de Amelia y Javier encontró su hermoso y tranquilo final, queda un último capítulo para explorar: el impacto de su verdad en el mundo exterior. Veamos cómo el arte de Amelia y la honestidad de Javier se convierten en su legado público. Parte 7. El legado público y la fuerza de las lágrimas. Música inspiradora y solemne. El ambiente pasa de ser íntimo a ser un gran salón de eventos. El impacto inesperado del arte. El libro de Amelia, Las lágrimas que no cayeron, se convirtió en un fenómeno. No solo fue un éxito de ventas, fue un movimiento cultural. Sus palabras resonaron con legiones de personas que habían vivido el dolor del abandono emocional dentro de matrimonios aparentemente perfectos. Amelia se convirtió en un faro de la dignidad y la reconstrucción personal. Los críticos la elogiaron no solo por su talento, sino por su brutal honestidad. El libro, aunque no nombraba a Javier, lo exponía como el arquetipo del hombre moderno, exitoso en la cumbre, pero hueco en el corazón. El punto culminante de su éxito llegó cuando Amelia fue nominada y luego premiada en una prestigiosa gala literaria en Barcelona, la Cena de los Fantasmas. Javier asistió, no como su acompañante, sino como su apoyo discreto, sentado en la parte trasera del gran salón. Llevaba un traje que ya no gritaba poder, sino respeto. Amelia no le había pedido que fuera, pero él sabía que debía estar allí para ser testigo de su triunfo. Mientras Amelia subía al escenario, radiante, con una fuerza tranquila que emanaba de su alma, Javier sintió un dolor dulce, la prueba de que el peor error de su vida había sido el catalizador del mayor logro de ella. Pero la noche de gloria no podía transcurrir sin un último encuentro con el pasado. Un antiguo colega de la junta directiva de Lora Consultoría, don Ernesto, un hombre que nunca entendió el cambio de Javier, se acercó a su mesa. Martín, susurró don Ernesto, usando su viejo nombre de negocios. Pensar que toda esta conmoción literaria y las pérdidas que tuvimos que cubrir en la junta se deben a un desliz emocional. Tuviste suerte de que la señora Miller mantuviera tu nombre fuera. Debes estar agradecido. La vieja rabia de Javier se agitó, pero él la contuvo. En cambio, miró a su antiguo colega con una compasión que jamás habría poseído antes. Te equivocas, Ernesto, respondió Javier, su voz tranquila pero firme. Mi nombre está en cada página, aunque no lo veas impreso. Lo que Amelia escribió no fue sobre un desliz o un error. Fue sobre una verdad fundamental: el fracaso emocional. Y te aseguro que la decisión de Amelia de dejarme es lo que ha salvado mi empresa, no la ha debilitado. Me obligó a convertirme en el líder y el hombre que debí ser. La elección del legado. Justo entonces, Amelia regresó del escenario, sosteniendo su premio. Vio la tensión entre los hombres. Javier se levantó, y ante la mirada de don Ernesto y de todo el salón,
Hizo algo que el antiguo magnate jamás habría hecho. Se inclinó y le susurró a Amelia al oído con profunda humildad. Enhorabuena, Amelia. Yo era el villano, y ahora soy el hombre que tiene la suerte de estar en el epílogo de tu historia. Ella lo miró a los ojos, comprendiendo la magnitud de esa admisión pública y sincera. Ella asintió, una lágrima silenciosa esta vez, que era de gratitud, no de dolor. El antiguo colega se marchó, desarmado, incapaz de entender este nuevo lenguaje de rendición y honestidad. Amelia y Javier dejaron el salón juntos, sin prisas. Javier había rechazado el poder global, y ahora había rechazado la última tentación de la vanidad. Conclusión final. La única gran verdad. Al llegar a casa en Cadaqués, encontraron a Ethan y Noah durmiendo. Amelia dejó su premio en la mesita de noche. Todo esto, dijo Amelia, mirando el trofeo, nació de nuestro dolor. Pero sin ese dolor, tú no serías el padre que eres, y yo no sería la mujer que soy. Javier la abrazó por los hombros, en un gesto de compañerismo tranquilo. Aprendí la única gran verdad, respondió él. El éxito no se mide por lo que el mundo te da, sino por lo que el mundo no te puede quitar. Y tú y los niños son lo único que no se puede comprar ni destruir. Y así, la saga de la traición y la redención se cerró. No con un final de película, sino con la paz tranquila y profunda de una familia que había elegido reconstruir su vida sobre la base de la verdad desnuda. Hemos llegado al verdadero final de la saga, querido amigo. ¿Qué piensas de la reacción final de Javier ante su antiguo colega? ¿Fue la redención profesional más importante que la personal? Déjanos tu última reflexión sobre el legado de esta increíble historia. Gracias por este extenso y emocionante viaje narrativo. Si te ha encantado esta colaboración, comparte esta historia y suscríbete para el próximo gran drama.